China está entrando de cabeza en una peligrosa trampa económica causada por producir demasiado. Sí, producir mucho suele ser una buena noticia, pero esta vez es todo lo contrario, sobreproducción. Este concepto ya está sacudiendo a Pekín, alarmando a Washington y descolocando a Bruselas. China está fabricando coches eléctricos, placas solares, baterías, a un ritmo tan brutal que ni siquiera ellos mismos pueden consumir lo que producen. Pero es que ni ellos ni todo el resto del mundo junto. Normalmente, tener productos muy avanzados y sobre todo muy pero que muy baratos debería ser un motivo de celebración, pero ni en Washington ni en Bruselas piensan así. Es más, muchos políticos chinos ya temen que este modelo pueda explotar. Fijaos en lo que dice Li Qiang, el primer ministro del Consejo de Estado. La base para la recuperación económica y el crecimiento sostenidas de China no es lo suficientemente sólida, como lo demuestra la falta de demanda efectiva, sobrecapacidad en algunas industrias, bajas expectativas públicas y muchos riesgos persistentes y peligros ocultos. Li Qiang, primer ministro del Consejo de Estado, 2024. Resultado, productos tirados de precio inundando el mundo. Un problema para Estados Unidos y Europa porque no pueden competir con tan bajos precios, pero también un problema para la propia China porque sus márgenes de beneficios se desploman e incluso llegan a las pérdidas. En el G7 ya hablan de guerra comercial y se están organizando para frenarlo. Yellen apuesta por una respuesta conjunta del G7 a la sobrecapacidad industrial de China. Y esto no es solo una cosa de superpotencias, es una bomba atómica que puede estallar en cualquier parte, porque producir sin vender es como inflar un globo sin parar, parece imparable, hasta que un día explota, una burbuja económica en toda regla. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué China se metió en esta trampa sobreproductora? ¿Y qué implicará para el resto del planeta? Hoy en Visual Economic te lo contamos, pero antes, ¿te imaginas haber podido invertir en empresas como Facebook, Google o Amazon cuando eran solo proyectos en un garaje? Pues justo eso es lo que te permite la nueva función de inversión en mercados privados de Trade Republic, algo que hasta hace muy poco estaba reservado exclusivamente a grandes patrimonios, pero que ahora, desde la aplicación de Trade Republic, cualquiera puede invertir en estas pequeñas empresas que todavía no cotizan en bolsa, entre las que se pueden encontrar el futuro Apple o Google, y hacerlo solo desde €1 de inversión. Además, la inversión de este tipo, que se conoce como Private Equity, es una de las ramas que enseñamos en nuestra formación. Así que los que habéis pasado por nuestro programa seguro que esto os viene de perlas. Pero es que además, para celebrar la nueva funcionalidad, por cada 100 euros que inviertas en Private Equity con Trade Republic, ellos te añaden €1 extra hasta el 14 de octubre. Esta es la oportunidad perfecta para diversificar tu cartera. Te dejo un enlace en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. Y si te interesa aprender más a fondo sobre este tipo de inversión o sobre inversión en cualquier mercado, como la bolsa, las materias primas o la renta fija, también te dejo un enlace en la descripción a nuestro programa de formación en inversión multimercado que hacemos con la Universidad de las Hespérides, un programa que abrirá plazas el próximo 5 de octubre. Y dicho esto, sigamos con China. Para entender lo que está pasando hoy en China, primero hay que echar la vista atrás, y no hay mejor punto de partida que el momento en el que este país pasó del comunismo puro y duro al capitalismo con características chinas. Hablamos claro de la transición que arrancó tras la muerte de Mao Zedong, porque aunque hoy China nos recuerde a megaciudades futurísticas y rascacielos imposibles como los de Shanghai, lo cierto es que la revolución económica empezó en el campo, sí, en los pueblos. Durante los años 80, los ingresos rurales crecieron el doble de rápido que los urbanos, la pobreza se desplomó y la desigualdad se redujo. Fue un milagro económico, pero en versión campesina. Sin embargo, este cuento de hadas duró bastante poco. Tras las protestas de Tiananmen en 1989, el Partido Comunista dijo: hasta aquí hemos llegado. El modelo de la década anterior era demasiado descentralizado, demasiado caótico, poco controlado y demasiado democrático para su gusto. La solución, reorientar el modelo, pero eso sí, sin volver al comunismo. Apostar por las grandes ciudades como Shanghai, que eran más controlables, y sobre todo, abrirse de par en par a la inversión extranjera. Y así, China entró en una nueva era, la del crecimiento económico a cualquier precio. Digamos que el PIB se convirtió en la nueva religión. El resultado es lo que estáis viendo en pantalla. El peso de Shanghai en el PIB del país estaba cayendo en los años 80 porque en aquel momento el campo se volvía cada vez más rico, pero después de Tiananmen y de las reformas, la situación dio un giro de 180 grados. Shanghai pasó a ser 4 o 5 veces más rica que la media nacional. Pero ojo, porque solo era más rica en PIB per cápita, porque si luego miramos los ingresos que recibían los ciudadanos de Shanghai, la tendencia no cambió tanto. Y es que, a pesar de que el PIB per cápita era 5 veces mayor que la media, el dinero que terminaba en los bolsillos de los trabajadores de a pie ni siquiera era 2 veces más alto. Y aquí, amigos, os presento el origen de la sobreproducción. Shanghai producía mucho, el PIB era grande.
sí, pero esa producción no generaba riqueza para los chinos de a pie. Así que así, la sobreproducción, que de nuevo se mide en PIB, acaba siendo una enfermedad muy letal que no se traduce en bienestar. No obstante, aquí hay que dejar una cosa muy clara. Los principales perdedores con este modelo económico fueron los trabajadores chinos, no los americanos o los europeos. Por supuesto, esto no quiere decir que China no se hiciera más rica durante este periodo. Lo que digo es que las condiciones de vida de los chinos mejoraron mucho menos de lo que su PIB daba a entender. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Pero a ver, Óscar, ¿cómo que el resto del mundo no salió perdiendo con la inundación de productos baratos made in Shanghai? ¿Qué pasa con todos los puestos de trabajo que se perdieron por culpa de la industria china? Pues fijaos. La primera vez que China trastocó la economía estadounidense, entre 1999 y 2007, ayudó a eliminar casi una cuarta parte de todos los empleos del sector manufacturero estadounidense. Ya lo habéis oído, un cuarto de todos los empleos en manufacturas de Estados Unidos borrados del mapa por la competencia china. Esto parece la prueba perfecta de que la sobreproducción no solo afectaba a China, ¿verdad? Pues, como siempre, la realidad es mucho más complicada. Y es que, veréis, estos estudios que se citan tan a menudo de cómo los productos baratos chinos destruyeron empleos, tienen trampa, porque lo que hacen es comparar regiones de Estados Unidos más o menos expuestas a la competencia china. Y sí, es cierto que en las zonas más expuestas el empleo se hundió, pero ojo, eso no nos dice nada sobre el impacto total en toda la economía, en todo el país. Nada. Para entender lo que pasa a nivel general, hace mirar lo que los economistas llamamos equilibrio general. Y sí, es algo más complejo, más técnico, pero también más realista. ¿El veredicto? Pues que el famoso shock chino no destruyó empleo neto en Estados Unidos. Al contrario, lo creó. Es cierto que desapareció el 16% de los empleos manufactureros, pero al mismo tiempo surgieron otros nuevos empleos que compensaron ese golpe. Y aquí viene lo interesante. Para 3/4 partes de la población estadounidense, el shock chino fue una bendición. Más salario en el bolsillo y también precios más bajos. ¿Y qué hay del 25% restante? Pues es cierto que ellos salieron perdiendo, pero el resto ganó tanto que con un buen sistema fiscal se les podría haber compensado sin problema. Y eso no es todo. China también abarató la vida. Por cada 1% extra de productos chinos en el mercado, los precios caían casi un 2%. En resumen, más empleo, mejores sueldos y una cesta de la compra a precio de risa. Sí, hubo perdedores, como en todo, pero atención a este dato. De las 10 zonas metropolitanas más expuestas al shock chino, 8 hoy tienen más empleo que hace 20 años. Y en todas los salarios han subido, especialmente entre el 10% más pobre. ¿Quiere decir esto que la sobreproducción en realidad no es un problema para Estados Unidos ni para Europa? Pues de nuevo, la cosa es más complicada. El shock de hace 20 años no es igual que el shock que puede haber ahora. En aquel entonces, China vendía básicamente baratijas, juguetes, textiles, piezas sueltas para fábricas europeas. Vamos, poco valor añadido. Hoy no, hoy vende coches. Propios, buenos, bonitos y sobre todo baratos. Así que cuidado, el shock 2.0 no tiene por qué jugar exactamente las mismas cartas. Pero aquí va la sorpresa final. ¿Sabéis cuántos de esos coches chinos que en teoría tanto sobreproduce China se acaban exportando? ¿Qué diríais? ¿El 80%? ¿La mitad como sucede en Alemania? Pues no. Apenas un 15% sale del país, el resto se quedan en casa. Así que, si hay un problema de producción en China, los primeros en enterarse no van a ser los europeos, no van a ser los americanos, serán los propios chinos, exactamente igual que pasó hace 30 años. Y cuando decimos igual que hace 30 años, no es una forma de hablar. Durante su mandato, Hu Jintao, presidente entre 2003 y 2013, intentó corregir ya en su tiempo todos estos desequilibrios de sobreproducción, como los que hemos comentado de Shanghai. Fue un proceso lento, y la crisis del 2008, por supuesto, no ayudó. Pero para cuando dejó el poder, el modelo de PIB a cualquier precio ya se había empezado a enfriar. Sin embargo, todavía quedaba un gran problema en la economía china, un elefante en la habitación que ningún político quería mirar. Hablamos, como no, de la burbuja inmobiliaria. El 40% de la economía china llegó a girar alrededor del ladrillo. Ya sabéis, aquello de la vivienda siempre sube, y de paso también sube el PIB de las provincias, lo que viene muy bien a los políticos locales para cumplir los objetivos de PIB que le marca el partido. El problema, pues que lo que terminó subiendo no fueron solo las viviendas, sino también la deuda, los impagos, las quiebras, hasta que un día, con la caída de Evergrande, todo explotó. Fue entonces cuando Xi Jinping pulsó el botón rojo. Ordenó dejar caer el sistema inmobiliario para pinchar la burbuja. Se acabaron los rescates. Y todo ese crédito que iba antes al ladrillo, ahora debía ir a la industria. Esta decisión llegó justo cuando el país aún arrastraba las secuelas del COVID. El paro juvenil se disparaba y la nueva guerra fría con Estados Unidos se estaba calentando. Conclusión, pues por un lado, la producción industrial se empezó a disparar, con el crédito industrial creciendo al 35% anual. Y a ver, el boom del crédito no es lo único importante. Como os hemos contado muchas veces
en este canal, las empresas chinas llevaban más de una década preparándose para despegar aprovechando las economías de escala y la curva de aprendizaje, pero este fue el gatillazo de salida. Y por otro, el consumo se hundió. Recordad que la mayoría de chinos no pueden invertir en el SP500 ni nada por el estilo, así que el ladrillo era el vehículo de ahorro número uno. Así que, por lo que tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con toda la incertidumbre económica del momento, los hogares dejaron de gastar y empezaron a guardar sus ahorros debajo del colchón. En resumen, mucha producción que además no se exporta y muy poco consumo doméstico. La receta perfecta para volver a enfermar de sobreproducción. Recordad, este boom industrial no ha surgido de la nada. Fue la consecuencia directa de pinchar la burbuja inmobiliaria. ¿El problema? Pues que muchos analistas creen que estas fábricas no están respondiendo a una demanda real, sino simplemente absorbiendo el crédito que antes alimentaba el sector inmobiliario. Vamos, que están construyendo por construir. Pero aquí conviene hacer un alto. Porque la pregunta clave es la siguiente. ¿Por qué consumen tan poco los chinos? ¿Por qué no son capaces de comprar su producción? Pues aquí, una hipótesis es la más intuitiva. La gente está ahorrando por miedo. Inseguridad laboral, falta de confianza, futuro incierto, todo eso suma. Pero otros, como Michael Pettis, tienen una explicación mucho más estructural, que los trabajadores chinos cobran muy poco. No porque sean improductivos, sino porque el sistema está diseñado para pagarles lo justo. Es decir, salarios artificialmente bajos. ¿Y tiene esto sentido? Pues sí, porque según cifras oficiales, los hogares chinos ingresan y consumen mucho menos que otros países con niveles de PIB similares. Por ejemplo, México. Allí, el consumo doméstico representa el 70% del PIB, muy en línea con cualquier economía desarrollada, pero en China esa cifra solo es del 40%. El otro 60% se lo reparten entre las empresas y el Estado. Ahora bien, hay una gran pregunta que salta a la vista. ¿De verdad los hogares chinos consumen la mitad que los mexicanos? ¿Tiene este dato sentido? Pues en realidad no. Por ejemplo, en China se compran el doble de automóviles que en México si ajustamos por población. Y el consumo de ropa, muebles o electrodomésticos está al nivel. En otras palabras, que cuando miramos las cifras macroeconómicas hay una brecha muy grande, pero luego esa brecha no aparece en las estadísticas del consumo real de bienes. Y diréis, ¿cómo se explica esto? Pues por lo menos hay dos razones. La primera es que las cifras macroeconómicas estén mal. Esto podría deberse a que estimar la paridad de poder adquisitivo entre dos economías es algo bastante complicado. Es decir, un dólar no compra lo mismo en Estados Unidos, en México o en China. La otra razón es que la cantidad de los bienes y sobre todo los servicios de México sea mucho más alta que en China. Pero no sé, ¿de verdad la sanidad o la educación es el doble de buena? Yo creo que esta hipótesis no tiene mucho sentido. En resumen, si los hogares chinos consumen poco no es necesariamente porque sus ingresos sean muy bajos. Lo más importante es la incertidumbre. Y con esto en mente ya podemos responder a la pregunta clave del vídeo. ¿De verdad la industria china está produciendo mucho más de lo que se demanda? ¿De verdad hay tal sobreproducción? Pues la respuesta es que sí, pero no. Los inventarios y las deudas de las empresas están subiendo al mismo tiempo que los beneficios caen en picado. Es decir, que las empresas se están endeudando para producir unos productos que luego no pueden vender. Esto es la sobreproducción. Ahora bien, esto no pasa de forma uniforme en todos los sectores. Lo siento si veníais a buscar respuestas generales. La economía china no funciona toda igual. Aquí no vale el café para todos, así que vamos a ir por partes. ¿Y por dónde empezamos? Pues por donde más duele a Occidente, los coches eléctricos, el sector que más preocupa a Estados Unidos y a Europa. Paradójicamente, este es el sector más sano de todos, al menos a simple vista. El ratio entre ventas y coches que se quedan en el inventario es bajo o incluso bastante más bajo que el de otras empresas como Ford o Tesla. Vamos, que China está produciendo una burrada de vehículos eléctricos, pero los chinos los están comprando todos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque en los últimos meses estamos viendo a la élite política china, incluido Xi Jinping, quejarse del Neiyuan, la involución, que es como se refieren a la guerra de precios en la industria automovilística que está haciendo saltar todas las alarmas. Ahora bien, ¿no habíamos dicho que los fabricantes chinos estaban vendiendo todos sus coches y que en este sector no había sobreproducción? Pues sí, pero solo os habíamos enseñado una parte muy pequeña de todas las empresas. El verdadero problema está en todas las demás. En China hay unas 6 grandes empresas que son muy rentables, mucho más rentables que Tesla, como por ejemplo BYD, pero el resto pues ya lo estáis viendo. Aunque no se vea en este gráfico, decenas de marcas están utilizando menos del 2% de su capacidad de producción porque saben perfectamente que aunque produzcan más, no van a poder vender y llevarse beneficios. Por lo general, hablamos de empresas locales que simplemente siguen vivas por las ayudas públicas. Todo lo contrario a la de gigantes como BYD. Así que sí, el sector del automóvil tiene una enfermedad en China, pero no es de las que se está quejando Ursula von der Leyen o Donald Trump. Además, hay otro sector que claramente tiene esta enfermedad, aunque por causas muy distintas: la construcción.
En abril de 2004, la capacidad de utilización de las cementeras estaba por debajo del 50% frente al 80% del año pasado. Pero el problema aquí no son las pequeñas empresas zombies, es la burbuja inmobiliaria. En España, por ejemplo, ocurrió algo muy parecido, y hemos puesto el ejemplo del cemento, pero ocurre lo mismo con el cristal o el acero. Lo que todavía está por ver es si todas las empresas quebrarán y liberarán recursos para el resto de la economía, o seguirán con nosotros como muertos vivientes. Por ahora, Xi Jinping está dejando quebrar al sector inmobiliario por muy doloroso que sea. La capacidad total para producir acero, por ejemplo, es hoy menor que en el año 2015, y el gobierno está vigilando muy de cerca que no nazcan nuevos proyectos de grandes hornos para aumentar la producción. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo con las placas solares, que es otra de las industrias máximas de China? Pues amigos, este caso es el más complicado de todos. Comparó la capacidad de fabricación planificada de China para energía solar. Comparó la capacidad anunciada con su escenario de demanda optimista y descubrió que la capacidad de producción planificada de China para el periodo 2024-2027 será más del doble de la demanda. Por un lado, ya lo estáis viendo, la producción es salvaje y la demanda no parece seguir el ritmo. Tongwei, el mayor productor de polisilicio, que es un material clave para las placas solares, sufrió una caída del 70% en el tercer trimestre de 2024 comparado con el año anterior. Y en el resto de empresas de la competencia vemos el mismo patrón. También vemos algo muy preocupante con el cobre, otro componente fundamental de la alta tecnología. Los futuros de las plantas de fundición están en negativo. Esto indica que estas empresas van a pagar por poder fundir el cobre. Vamos, el mundo al revés. La sobreproducción hizo que demasiadas empresas compitieran en un sector que ahora no puede dar de comer a tanta gente. Lo más parecido que hemos visto a esto fue cuando el precio del petróleo alcanzó los números rojos porque almacenarlo era mucho más caro que venderlo. Y eso solo pudo ocurrir por culpa de un evento tan particular como la pandemia de COVID. No obstante, es posible que este sector todavía tenga una última oportunidad. Lo más probable es que ahora no haya demanda para tantas placas solares, pero ya hemos visto que la demanda china está hundida por las circunstancias económicas. Como no es algo estructural, es posible que la situación se revierta en los próximos años. Además, la electricidad tiene una infinidad de usos y la mayoría de ellos todavía no se han descubierto, así que, quién sabe, quizá esta energía artificialmente barata incentive la investigación, se descubra alguna forma nueva de aprovechar toda esa electricidad y así se dispare la demanda. Ojo, este asunto divide al propio gobierno chino entre los que opinan que es positivo que haya sobreproducción de nuevas tecnologías por todas las externalidades positivas que tienen y la nueva demanda que pueden generar, y la parte más conservadora, la que dice que no quiere arriesgarse a que haya quiebras o un apocalipsis de empresas zombie. Sea como sea, y llegados hasta aquí, el turno ahora es para vosotros. ¿Creéis que hay similitudes entre la sobreproducción de los años 90 y la de ahora? ¿O son dos casos completamente distintos? ¿Dejará China quebrar a las tecnológicas menos eficientes o seguirá alimentando la guerra de precios? ¿Es este shock 2.0 una amenaza para el resto del mundo? ¿O será tan positivo como su predecesor? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.